Bien, pues buenas tardes, buenos días, y de ahí, entre buenos días y buenas tardes, todos los demás los saludamos. Estamos en la última sesión del mes de abril. Estaba yo hablando ahorita que ya se fue el mesecito este famoso, porque ya el próximo domingo estamos a 1 de mayo. Y pues de alguna forma todavía las claves, ahorita lo vamos a ver, o sea, las fechas están todo el mes de mayo y ahorita vamos a ver con calma eso, sí. No solamente quería yo. Vamos a la dedicación, por favor. Oh, tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La dedicación. Oh Pushan, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bien, empezamos con nuestros anuncios. Mañana tenemos a Enrique. Ahí están las claves de estudio de la ciencia y la teosofía. Más adelante, aunque está el horario este de 10:30, no sé si ya que aclare Enrique si hay algún cambio. Déjame aquí abrirle a Enrique su... Enrique, a ver si puedes abrir tu audio. Sí, ya te envié la nueva Sí, publicidad. la tengo, ahorita la voy a presentar, más que va a ser a las 10:30 esta, ¿verdad? No, es a las 10 de la mañana lo de ciencia hasta las 11 y a las 11:30 empiezo con las cartas de los Mahatmas. Entonces, Entonces, esta es la de las cartas, ¿no? esa es. No, vienen las dos, mira, es a las 11:30, esta es la de las cartas. Y Bueno, a esto las es... 10 en punto empiezo la otra, la de la ciencia para no dejar ese material de 10 Bueno, a 11 y de 11:30 en adelante ya veo las cartas. bueno, de una vez para que todos estén, los que estén interesados, perdón, eh, Gracias. en ver, en estar todo no solamente la primera sesión, sino también en la segunda con el estudio de las cartas. Aquí estoy presentándoles a ustedes el cartel. Mañana, a partir pues de ya, ¿no? Sí, de mañana empiezo. Sí, porque mañana es que empiezas. Bien, Sí, vuelvo, vale. perdón, Isaac, ya lo había enviado yo por el chat de WhatsApp y lo vuelvo a reenviar para lo de Enrique. Sí, para los que no la hayan visto, sí. Después, bueno, aquí está ya nuestro cartel de este próximo mes que empezamos el día 2 o el lunes 2 de mayo. Son 5 lunes en este mes tenemos. Es las mismas claves. Tenemos desde el próximo domingo a una conferencista de México, de la Ciudad de México. Es una profesora de la universidad, se llama Guadalupe Domínguez. Nos va a tratar el tema de las novelas teosóficas de Gustav Meyrink. A mí me interesa el tema porque en realidad no conozco a este autor y supongo que puede ser de mucho interés para muchos que ignoramos que la enseñanza teosófica estuvo inmersa en muchas de las corrientes de la cultura, en el campo de la pintura, en el campo de la literatura, de la música, ¿no? Entonces, este domingo 1 de mayo, Guadalupe Domínguez, a las 11 horas de México, 6 de la tarde, hora de España, y ahí están las claves para los que quieran. Este es el seminario de esta semana que tenemos.
cómo debe vivir un miembro de la Sociedad Teosófica, basado en los libros La Voz del Silencio, Ocultismo Práctico de HPB y otros. Lo dirige el hermano Gaspar Torres Martínez, está en Crotona. Es del 28 al 30 de abril. Y ahí ven ustedes toda la serie de horarios, ¿no? Vamos a empezar. Las claves están también ahí. El jueves empieza a las, me supongo que es el hora de Puerto Rico, Dominicana y Bolivia. Empezamos a las 19 horas, ¿sí? Y el viernes también. Para España va a ser algo complicado por el horario, ¿no? Porque son 7 horas más. Digo, son varias horas más. No, aquí no dice, pero son más horas más después, ¿no? 18 horas México. Son 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sí, a la 1 de la mañana, hora de España. Pero el sábado empieza a las en la mañana. Tenemos un horario de 9 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a las 4. Y ahí se pueden ajustar los horarios también. Ahí sí podemos, en el horario de España, los que quieran asistir. Se va a pasar por Zoom, o sea, se va a grabar para los que no puedan asistir en el caso de los horarios que están en España un poco pesados para muchas personas, que sería a la 1 de la mañana, empezaría apenas, ¿no? El jueves y el viernes. El sábado está muy accesible. Bien, pues vamos y ya vimos esto. Les quería yo presentar el programa de mayo de las conferencias que vamos a tener. 1 de mayo tenemos, como les dije ya, a Guadalupe Domínguez con la novela Teosófica de Gustav Meyrink. El 8 está Magali y María Orlich, o más bien están muchos miembros que van a participar en la celebración del Día del Loto Blanco. El 15 tenemos a Fred Fernández con Ciencia Moderna y Sabiduría Antigua. El 22 de mayo a Carlos Pérez, el presidente de la rama Esperia de Madrid, con Podemos Ser Libres. Y el 29 a Enrique Reich con La Ley del Karma. O sea, una vez les anuncio ese programa de mayo y vamos a tratar de que cada inicio de programa, de mes, sepan ustedes más o menos para que ustedes planteen. De todos modos, los carteles llevan la misma clave que estamos usando ahorita para el día de hoy. O sea, lo que hago yo es reeditar las fechas y voy guardando la misma clave para no tener problema. Bueno, pues vamos a nuestro estudio. Vamos a empezarlo. Hay un cambio que estoy haciendo en la guía de estudios, no para esta, sino para la siguiente sesión del día 2 de mayo. Estoy agregando un formato de preguntas un poco diferentes y que después les comentaré, ¿sí? Lo van a recibir todos, bueno, los que no lo reciban, que nos escriban, o que escriban al WhatsApp, donde tenemos ahí la información. Yo voy a tratar de que suban esa guía ahí para que los que quieran bajarla ahí no haya problema. Y el formato varía un poco. Yo me inspiré en un material que hizo Martin Liederman. ¿Se acuerdan de Martin? Una vez dio un taller sí, fue un taller en una escuela de verano en Barcelona, bueno, en la playa, en la Costa Brava, en un hotel. No era San Feliu de Guixols, era otro hotel. Y trató el trabajo de la primer tomo de la doctrina secreta y tuvo en un formato que presentó algunas formas de preguntas que me gustaron y las estoy tratando de aplicar para hacer variantes en las preguntas que se envían en la guía de estudio, como para sugerir que ustedes lean más la estancia que estamos estudiando, ¿no? Por ejemplo, la cuarta estancia tiene 6 subpárrafos, ¿sí? Ahorita ya vamos a terminar el sexto, casi coincide, no coincide con el mes de mayo, pero sí van a ser probablemente la primera sesión y la segunda de mayo terminamos para entrar a la quinta estancia de Cosmogénesis.
Entonces ahí sugiero que lean ustedes, por ejemplo, y les voy a mandar la hoja, una hoja grande donde están todas las estancias de cosmogénesis que alguna vez manejamos. Se los voy a mandar en la siguiente guía de estudios para que la tengan. Los que quieran bajarla la pueden copiar, nomás que son una hoja doble. Aquí le llamamos en A3. O sea, es como 2 hojas oficio juntas, ¿sí? Es una hoja grande. Pero ahí tienen ustedes las 6 estancias y pueden hacer comparaciones porque son las cosas que voy a pedirles, ¿no? Que lean en una estancia algunos términos y vean si se repite en las siguientes. Pero bien, ya lo explicaremos en su momento. Dice, el movimiento es eterno en lo inmanifestado y periódico en lo manifestado, dice una enseñanza oculta. ¿Qué viene a significar eso? Que ese movimiento, que esa seidad, constantemente se está moviendo a generar el universo y está volviendo y volviendo a generar y volviendo. Es la causa sin causa. O sea, hay un movimiento permanente, eterno. Por eso hay universos, inmensos cantidad de universos que han sido y que habrá en el futuro. O sea, este universo es uno de los miles, quizás de millones de universos que han existido y que existirán. Ese movimiento para salir de la seidad, la radiación y generar el primer logos, el segundo, el tercer logos y toda la jerarquía de angélica o de primordiales, Lipika y Manisaputras, todo eso se ha repetido miles de veces en miles de universos que han existido. Pero entonces el impulso que genera la seidad es eterno. Pero el impulso dentro del universo es limitado porque es finito. Esto es la idea que quiere decir lo que está acá, ¿no? El movimiento es eterno en lo inmanifestado, que es la seidad. Y periódico, o sea, por ciclos, en lo manifestado, dice una enseñanza oculta. Sucede que cuando el calor causado por el descenso de la llama en la materia primordial, o sea, recuerden que la llama tiene que ver con la fuerza de Fohat, que viene de la esencia divina, de los logos, ¿sí? Penetra, hace mover las partículas, las activa a los átomos. Ese movimiento se convierte en un torbellino. El tema del torbellino también lo veremos con una imagen muy interesante que una vez me prestó Clarisa Elosegui en una presentación. Yo siento que en la siguiente sesión trabajaremos ese torbellino. O sea, el movimiento no es en línea recta, sino que va como un torbellino, ¿no? Girando. Quizás eso también tiene que ver con la forma de las galaxias que se van generando esas formaciones redondas o elípticas, ¿sí? Porque hasta que se va enfriando van surgiendo las estrellas. Todo eso está muy ligado a lo que dice acá de las partículas. Y vamos a la quinta shloka de esta estancia que dice: Elohei Ahu, acuérdense que esto es el sonido, las frases que emite el sonido primordial, que es las tinieblas, eso viene desde las profundidades, el ilimitado, o sea, es el cero, el no número, el adinanas esbababat, él significa que el Elohei Ahu es de alguna manera esa vibración que emana de la fuente de la seidad a través de Mula Prakriti, ¿sí? Y nos llega a través del primer logos manifestado y de ahí todas las energías que se van a mover. Ya en el pasaje de Juan, en la Biblia cristiana, en el Evangelio de Juan, de San Juan, quieran llamarle, dice al principio, y el verbo era Dios y Dios era el verbo, o sea, el verbo, el sonido, ¿no? Entonces este sonido que viene de las profundidades del origen, de la seidad, es la que está relacionado con todas las estructuras energéticas y las vibraciones que van a tener, que se van a realizar dentro del cosmos manifestado. Por eso dice el número 1, el Adi Sanat, el número, pues él es el 1. Estamos hablando aquí del 1 si refiere al primer logos manifestado. Ustedes ven acá que
esta seidad irradia y se forma el primer logos manifestado, o mula prakriti. Pero miren que a medida que uno va penetrando en algunas ideas, uno se va dando cuenta de que pues uno se queda corto con algunas explicaciones. He estado yo viendo ahorita últimamente el tema de las 7 creaciones y me voy viendo que habrá que agradar, rectificar algunos conceptos, como, por ejemplo, el concepto de la seidad, de mula prakriti, que es el logos, vamos a decir, el padre, madre, el fuego y el agua. Si ustedes analizan acá en este diagrama, ustedes van a notar, dice Eloi Ahu, son las tinieblas, el no número, el esbababad o la prakriti, el potencial, madre, padre. Este es el aspecto potencial. Está como potencia. Es como si al irradiar la seidad que está alrededor de todo, sobre sí misma, porque ella irradia sobre sí misma, entonces hay un movimiento del centro hacia afuera y de afuera hacia el centro y se crea un campo, que es lo que ven ustedes como la esfera esta redonda, ¿sí? Ese es el campo de manifestación del futuro universo. Y aquí es donde está ese sonido primordial, ¿sí? El Oeahu, que está en las tinieblas. Estamos hablando de que esta es porque en el diagrama que se pone en la doctrina secreta, esto aparece como oscuridad, que es la luz verdadera. Eso lo veremos también con calma. Y la luz que nosotros tenemos en este universo fenomenal son tinieblas desde el enfoque espiritual. Entonces dice el no número, porque aquí no hay nada, no tiene ningún significado. Vamos a decir, porque es potencia, es como el cero. ¿El cero qué significa? El número, matemáticamente, sin ningún número antes, es simplemente nada, si podemos llamarlo así. Pero a partir de ahí, el cero manifiesta un uno, del uno sale del cero, de aquello que parece ser nada, está la primera unidad, el logos inmanifestado. Después se genera el segundo logos, que es la suma del 1 más 1. Vea, siempre es la esencia de la seidad manifestándose en diferentes vibraciones. La vibración del número 1 es muy sutil, la vibración del número 2 es un poco más densa, es el espíritu y la materia, la luz y la oscuridad del segundo logos. La vibración número 3, Mahat, la mente, ya es mucho más densa, pero ya viene pero es la misma seidad vibrando. Aquí yo lo estoy explicando como los advaityas, ¿sí? Como los Vaishvatas, que ellos hablan de que la seidad puede manifestarse a través de su cosmos, y los advaityas dicen que no, porque dicen que una cosa es la seidad, que no tiene que ver mucho con el universo, porque es finito, y ella es eterna. Pero bueno, esos detalles filosóficos no vienen mucho al caso, pero se los comento. Entonces, la primera manifestación de aquella seidad, es ese sonido, ¿no? Porque todo lo que ven acá, el padre, madre, potencial, mula prakriti, el fuego y el agua, están como en estado potencial. ¿Cómo podemos poner una analogía del estado potencial? Bueno, por ejemplo, cuando el óvulo es fecundado por el esperma, en los primeros segundos está en potencia el bebé que va a ser después, ¿sí? Mientras no se empiezan a reproducir las células, todo es potencial. Ahí hay un bebé que a lo mejor va a ser una figura especial o simplemente va a ser un ser humano completo. Eso es el estado potencial. Potencial significa que no están manifestadas las capacidades totalmente, sino que están ahí guardadas. Nosotros somos seres potenciales, porque la parte espiritual guarda de nosotros toda la potencia de la que somos nosotros capaces de desarrollar en futuras encarnaciones. De esta parte, dice el pasaje, pasamos a la primera manifestación, al número 1, el logos inmanifestado, que aquí lo pongo, dice, la voz de la palabra. Aquí está la palabra en la primera,
y aquí ya es la voz, ¿no? Es Rababat, el Padre Madre. Aquí ya no es tanto potencia, aquí ya es manifestación dentro de esta gran esfera, ¿no? Entonces ya el Oeahu ya no es simplemente la posibilidad del sonido de la frase que está ahí, sino que ya se manifiesta a través de un sonido, dice la voz de la palabra. La palabra es Oeahu y la voz es la pronunciación de aquello, ¿no? El Padre Madre, el primer logos inmanifestado. Este punto es importante. Por eso pongo esta explicación acá. Dice, Shvababat es la esencia mística, estamos hablando de la segunda esfera, la raíz plástica de la naturaleza, los números cuando manifestados, el número en su unidad, que es la unidad de vida, el logos inmanifestado, en su unidad de sustancia en los planos más elevados. Entonces, es como si hemos desglosado, dividido la esfera que nomás tenía antes el punto en medio, la hemos puesto anteriormente sin el logos inmanifestado. Entonces hay una variación entre una que es potencia y la otra manifestación, sobre todo de la voz de la palabra. De todos modos, ahorita lo veremos cuando nos preguntemos sobre este tema para ir un poco más. Estos diagramas estoy pensando, a ver si se los envío ahora en la próxima vez, ¿sí? Les envío estos diagramas. Déjenme regresar. Y dice, número 2, la voz de la palabra, que es la segunda esfera. Es Bababat. Los números, pues él es 1 y 9. Si ustedes se fijan en las matemáticas, en la numerología, tenemos el 0. Pues viene el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Antes de volver a entrar al 0, ¿sí? Porque así es, ¿no? El 9 vuelve al 1, a la unidad, y se sumerge en el 0. Fíjense que el 10 tiene lo suyo. Entonces, esta es una forma que Pitágoras enseñaba para la emanación de las jerarquías, ¿no? Es interesante que analicemos que cada una de estas formas tiene una característica particular. Los 3 logos son la generación de logos inmanifestado, que potencialmente tiene a todo el universo ahí. El segundo logos, o sea, mientras está todo centrado en la esfera y el punto en el centro, el logos inmanifestado, el hijo de su madre, que así se llama, es eso, el hijo de su madre. No hay problema. Pero cuando el hijo se convierte en el marido de su madre, ¿qué quiere decir? Que él ya manifiesta potencialmente al segundo logos o el espíritu y la materia. Si no hay espíritu y materia separados, no hay universo. Olvídense de lo demás. ¿Qué es lo que genera este universo? La tensión entre el espíritu y la materia. Y esa relación nos lleva al tercer logos, que es la mente o Mahat, ¿sí? O sea, si no hay esta relación, perdón, o sea, el hijo, que primero es el hijo del padre madre, del logos, que es el logos inmanifestado, se convierte después en el marido de su madre y genera el segundo logos, el espíritu materia, que después se convierte también en el tercer logos, Mahat. Y de Mahat emana todas las jerarquías que vamos a tener en el cosmos, ¿sí? Es la mente divina, es la que generará las jerarquías, generará a los 7 primordiales, a los Lipika, a los Manasaputras, tanto en el universo nominal como en el universo fenomenal. Que esto es, este detalle, yo he estado ahorita repasando el material de las 7 creaciones y estoy haciendo finalmente un diagrama porque no se ve manera de explicarlo de otra manera. Cierto que el diagrama reduce, decía Martín, y lo dicen los platónicos, ¿sí? Pero ayuda a entender conceptos que después ustedes podrían investigar, ¿sí? Este diagrama también se los mandaré la siguiente semana con la guía que ya tengo casi lista, para que ustedes vayan ubicando. Trataremos las 7 creaciones, la tendremos que ver, y van a analizar ustedes varios conceptos muy importantes
que yo he tenido que rectificar, ¿no? Porque pues uno descubre cosas. Lo que pasa es que están tan condensadas las estancias que uno piensa que está hablando H.P. Blavatsky en algún comentario de la primera estancia y está hablando del universo solamente nominal. No, está hablando del nominal y del fenomenal. Entonces uno empieza a descubrir que hay que ajustar esa visión que uno tenía. Acuérdense que no nos podemos aferrar a un solo concepto. Bien. Una de las cosas que he descubierto, que yo no lo tenía muy claro, es que en el universo nominal surgen todas las jerarquías. Vamos a ver aquí. Tenemos... A ver. Miren, en este primer universo, la primera creación, la primaria, acá surgen todas las jerarquías, por lo menos las principales, importantes jerarquías, que también lo veremos en el diagrama. Viene una noche de Brahma, que esta línea morada que puse yo acá sobre este diagrama que me pareció interesante. Una noche de Brahma dura, me parece que 4.300 millones de años, ¿sí? Porque es el tiempo que duró la creación primaria. Después de ese descanso, que es el séptimo día que dice el Génesis, ¿no? Y al sexto día creó al hombre y al séptimo descansó, ¿no? Una cosa así dice el Génesis. Bueno, vuelve a generarse, entra en esa noche de Brahma y después de cumplirse ese periodo de tiempo, vuelve a surgir un nuevo universo que va a generar la segunda creación o un universo fenomenal, donde solamente la Madre Inmaculada es la que lo va a producir, o sea, la materia primordial. Eso yo no lo tenía tan claro y supongo que después lo volveré a corregir, pero ahora me parece tan interesante que lo veamos de otra forma. O sea, el primer universo se puede decir que es un universo básico, divino. Creo que todo es divino, pero es más espiritual. Y el segundo universo es, vamos a decir, más material, ¿no? Porque es la Madre Inmaculada, la materia primordial, la que va a generar el universo material. Esto lo veremos en detalle la sesión siguiente, porque estoy centrado mucho en esa parte. Bueno. Vale. Dice, el comentario de 274 dice, lo cual hace 10, o el número perfecto que acabamos de ver, ¿sí? Si ustedes analizan, H.P. Blavatsky nos hablaba de que nos ha dado 7 principios para el ser humano, ¿no? Pero ella dice también que no solamente son 7, que son 10 y que son 12. ¿Por qué? Habló de 7 y primero, y fue lo que más se popularizó. Y después habló de que había 10 y que hay 12. Probablemente primera porque era más fácil entrar a los conceptos septenarios de los principios del ser humano, de cómo estamos compuestos, ¿no? Bueno, el cuerpo físico no es un principio. Tenemos el doble etérico, o linga sharira, o cuerpo astral, la vitalidad, kama rupa, lo de las pasiones, las emociones, y la mente concreta. Esos son el cuaternario inferior. Son 4 aspectos que forman a la personalidad, ¿no? Y después tenemos a la mente superior, a Buddhi, o el alma, y a Atma, espíritu, vamos, son la triada divina. O sea, 3 y 4 son 7. Esa fue la clasificación que la señora Blavatsky dio al principio, y que se repite en varias de sus obras, ¿no? Aunque algunas veces hay variantes en la terminología, pero es más o menos la clasificación. En la clave de la teosofía viene esa clasificación, que es la que yo uso más para explicar en las conferencias. Pero no niega que hay no solamente 7, sino que hay 3 más aspectos en nosotros y que llegan hasta 12, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que el Maestro Jesús tenía 12 apóstoles? También el Buda tenía 12 arhats.
Eso tiene que ver mucho con los principios, ¿no? Son símbolos. Pero bien, entonces, cuando vemos la clasificación de 10, dice, la cual hace 10 o el número perfecto aplicado al creador, el nombre dado a la totalidad de los creadores fundidos en uno por los monoteístas. O sea, si ustedes analizan, para el cristiano y el musulmán y el judío, llámese Jehová, llámese el Dios de Jesús, de Jesucristo o Alá, que son aparentemente las religiones monoteístas, cada uno de esos aspectos contiene 10. Están como que el cristianismo, como que las religiones monoteístas centraron todos los 10 aspectos que conforman las 10 jerarquías en un solo elemento. Por eso dice ese párrafo de HPB, dice, lo cual hace 10 o el número perfecto aplicado al creador, el nombre dado a la totalidad de los creadores. Todos los creadores fueron fundidos en el uno por los monoteístas, o sea, por las religiones monoteístas, lo mismo que en los Elohims. Adán Kadmon o Sefira, si ustedes analizan, Adán Kadmon es la estructura completa de los 10, se puede decir, de las 10 Sefirots. La corona son 3, son la síntesis andrógina de los 10 Sefirots que se constituye el símbolo universal manifestado de la Cábala vulgar. Miren, yo les encontré este diagrama. Si ustedes analizan, aquí está Keter, Hoshma y Bina. Esas son las tres sefiras básicas. Es la triada, si puede decir, Brahma, Vishnu y Shiva, si quieren tomarlo así, ¿sí? El padre, el hijo y la madre, ¿no? Porque Bina es femenina. Ahora, ¿por qué ven ustedes esa parte sombría atrás? Ese es el aspecto, es la sombra de Dios, ¿sí? O de aquellos aspectos. Y diríamos, como dijera Blavatsky en el segundo un capítulo del segundo tomo, Deus es demonios inversos, Dios es el demonio invertido. Ahora, analicen aquí. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Malkut. Son 7 Sefirots, o sea, 7 jerarquías, más las 3 de arriba suman 10, por lo que está diciendo el párrafo, ¿no? ¿Sí? Dice Adán Kadmon, o sea, a toda esta estructura le llaman Adán Kadmon el primer ser, el semejante, la creación semejante a la fuente, porque nosotros somos copia de la creación, somos copia del primero. Por eso ustedes analizan en el Génesis, dice, y en el sexto día Jehová o la jerarquía creó al hombre. Y después pasa al segundo capítulo y dice, y tomó de la tierra y creó al hombre. Ese es el segundo hombre, el hombre que somos nosotros, si quieren verlo así, porque el primer hombre es el hombre divino, ¿sí? Esta que ven ustedes aquí. Porque son jerarquías desde las más elevadas hasta las más materiales. Entonces dice, Adán Kadmon, así se le llama al hombre divino, o Sefira, la corona, que son los 3 Keter, Hoshma y Bina, son síntesis andróginas de los 10 Sefirots, que son el resto, que constituyen el símbolo del universo manifestado en la Cábala vulgar. Nuestro universo está formado por 10 aspectos, aunque también se puede hablar de 12 y también se puede hablar de 7. En realidad siempre se está jugando con las 3 cantidades y eso a veces al estudiante le cuesta. Yo recuerdo muy bien que al principio, porque apenas me decían, no, es que es muy complicado algunas cosas de entenderlas, pues apenas empezaba yo, había leído alguna cosa, entonces empecé a leer varias obras. Y a medida que va uno leyendo, va uno ubicándose realmente en la visión que nos trató de transmitir HPB hasta donde alcanzan nuestras capacidades, ¿sí? Vamos a decirlo así. Entonces, este diagrama, a mí me gustaría también enviárselos, aunque voy a ver qué tanto está descargado, porque a veces el problema es eso, pero si no, para que lo subamos al WhatsApp. Vean que la parte oscura que ven acá, estas esferas negras, es la sombra de las divinidades. ¿O ustedes creen que no tenían las jerarquías sombra? ¿Se imaginan ustedes? Estamos en un universo dual
Esta es la luz y esta es la oscuridad. No podemos negar que el equilibrio de los dos polos mantiene al universo. Bien. Y si estos tres, el triángulo, primer logos, el segundo y el tercero, están encerrados dentro de la esfera. Pues sí, dentro del universo, dentro del límite del universo manifestado. O sea, los tres logos generarán todas las jerarquías y hasta llegar a los seres humanos. Son el 4 sagrado y los 10 son el universo Arupa, acuérdense. Hay dos universos, si podemos llamarle así. El universo Arupa, Arupa significa vehículo. Arupa es sin vehículo, o sea, seres con conscientes, pero sin vehículos físicos, si podemos llamarlo así. Luego vienen los hijos, los 7 combatientes, el 1, el octavo excluido, y su aliento que es el hacedor de la luz. O sea, esto está en clave. ¿Por qué se escribía así? Porque estaba sometida la explicación al avance del estudiante y de su intuición. No me parece complejo explicarlo un poco acá. Tenemos que entender que hay el 4 sagrado, es muy interesante ese punto. Mi opinión que tiene que ver con los 3 logos más los primordiales. Eso podría ser. A lo mejor después se corrige, pero así. Y después vienen los 10, son el universo Arupa. Estamos hablando de, hay un universo que no tiene vehículo. Nosotros estamos en el universo Rupa, sin la A. Rupa significa que tenemos un vehículo, ¿sí? Para estar en los planos materiales. Tenemos 7 vehículos, ¿no? El plano material necesita un traje material, estamos acá. Tenemos el vehículo de materia astral o Linga Sharira para estar en los planos etéricos. Tenemos el vehículo, y prana, ¿no? La vitalidad. Tenemos el vehículo del Kama Rupa para estar en los planos emocionales o astrales. Tenemos el vehículo mental para estar en los planos mentales. Acuérdense que cada plano tiene 7 subplanos. Y así los espirituales. O sea, tenemos diferentes vehículos para tener acceso consciente, si tuviéramos el desarrollo, a cada uno de los subplanos. Que estamos en ciernes, sí, somos estudiantes. Tarde o temprano se despertarán las fuerzas que están en nosotros, porque somos en potencia un Dios, así, aunque suene muy vanaglorio. En potencia somos una divinidad en los aspectos superiores, pero esa divinidad no se manifiesta mientras no termine nuestro trabajo de la estructura personal, que puede durar cientos de encarnaciones o algunas cuantas si vamos muy avanzados, ¿sí? Mientras el traje, la personalidad no se satisfaga con las experiencias y no aprenda lo que tiene que aprender, pues estaremos volviendo a experimentar las cosas que faltaron que cumpliéramos en las vidas anteriores. A lo mejor algunas vidas pues tuvimos a ciertas actividades, hicimos ciertas cosas, y la ley kármica pues nos está presionando para vivir ciertas experiencias, tanto positivas como negativas, ¿eh? No tiene que ser todo negativo, debe haber un equilibrio de la polaridad de luz y oscuridad de nosotros, ¿sí? Cuando eso se cumple, entonces podemos avanzar hacia lo superior. Vamos a decir, se facilita a través de los canales hacia lo divino, hacia la entrada superior. Y es ahí donde empieza realmente la vida del estudiante espiritual, del buscador serio. ¿Qué podemos hacer nosotros a nuestro nivel? Pues empezar a hacer nuestras primeras pininos, se puede decir así, nuestros primeros pasos, ¿no? El conocimiento es básico, ¿sí? Para saber. La práctica de la disciplina de la meditación, la purificación mental, emocional, y eso lo podemos ir a hacer a nuestro aire. Aquí no se puede correr, salvo que sea yo un ser muy avanzado. Lo demás tiene que ir al ritmo de cada uno, porque debemos guardar el equilibrio entre nuestro desarrollo y los compromisos que tenemos en la vida personal. ¿Sí? Vivimos en un mundo material. Muchos han adquirido compromisos de familia, tienen hijos, tienen un trabajo para poder mantenerse. Todo eso juega un papel importante porque estamos aprendiendo a través de todo eso, las experiencias
que quizá dejamos pendientes en vidas anteriores porque nos dedicamos a otra cosa, ¿sí? Un monje que ha estado metido por dos encarnaciones o tres, meditando en un monasterio, porque el karma le favorecía eso, y vuelve, a lo mejor se vuelve y tiene que formar una familia y vivir la experiencia de lo que no vivió porque estuvo inmerso en una experiencia de retiro. A eso me refiero. No es que le toque experimentar simplemente algo que está fuera de control, no, hay un programa que viene del alma, la que está dirigiendo a la personalidad hacia aquellas estructuras de vivencias en este plano. Entonces, ese monje que había estado retirado, había dejado de tener relaciones con el mundo porque estuvo meditando y tiene un avance espiritual, pero le faltó a lo mejor trabajarse otras cosas. Entonces, cuando vuelve, empieza a tener pues, ciertas experiencias que en un momento dado le cuestan, ¿no? Le cuesta trabajo estar con el público, pero tiene que activar esa parte. Le cuesta trabajo pues entrar a tener una pareja porque estaba acostumbrado a estar solo y no quería que nadie se metiera en su vida. Pues todo eso es como un ejemplo que les pongo como analogía de lo que estamos inmersos. Algunos de ustedes no pueden estar solos, otros podemos estar solos hasta donde se pueden decir. ¿Por qué? Porque lo hemos experimentado en vidas anteriores. Otros no hemos experimentado ciertas cosas, otros tenemos que aprenderlas. Y ese es el tema básico de esta enseñanza. Entonces, vamos a explicar. Dice, el 4 sagrado. Yo estoy asumiendo que es los 3 logos más la jerarquía de los 7 primordiales. Entonces dice, y los 10 son el universo Arupa. Luego vienen los hijos de los 7 combatientes, el 1. El octavo excluido. El octavo excluido es el sol. Martanda se llama. Y vamos a ver mucho de ese tema. Dice, 8 hijos emanaron de Mahat en el universo nominal. ¿Sí? De Mahat la mente, de la madre también. Pero la madre rechaza a uno de sus hijos, dice simbólicamente, eso lo veremos con más calma, y solamente acepta a los 7 de los 8 que tenía. ¿Por qué? Esto es lo que cubre el velo sobre el pasaje de que el octavo hijo era el sol, Martanda, y los 7 son las 7 jerarquías que gobiernan los 7 planetas sagrados. Hay un pasaje muy interesante que veremos más adelante sobre eso. Por eso dice, el octavo excluido y su aliento, que es el hacedor de la luz, el aliento del sol es el hacedor de la luz, de la energía. Dice, Adi Sanat, traducido literalmente, es el primer primitivo anciano, cuyo nombre identifica al anciano de los días, de que se habla en la Cábala, y al santo anciano, Sefira y Adán Kadmon, con Brahma. El anciano es el logos inmanifestado, el creador llamado Sanat, entre otros de sus nombres y títulos. O sea, el santo anciano o primitivo anciano es el ser, aquí lo estamos antropoformizando, estamos usando una terminología que usa Blavatsky para explicar conceptos profundos. Entonces, si nosotros nos vamos al diagrama que tenemos, este es el santo anciano, el logos inmanifestado, ¿sí? Porque a partir de acá se va a emanar todo el universo. Aquí está todo potencialmente en el hijo. Recuerden que esta es la madre y el padre, Mula Prakriti. Y este es el hijo. Surge de la fuente. ¿Y qué pasa después? El hijo se convierte en el marido de su madre. Probablemente lo hablaremos con más detalle. Y eso hace que, ¿qué? Que el marido de su madre, que fecunde a su madre, y su madre genera al segundo logos y al tercer logos, y después a todas las jerarquías que ven ustedes ahí, que ya conocemos y veremos después con más detalle. Por eso les dejé la semana pasada ese material de Bar Borca sobre las jerarquías. Bueno. El Shobhabat es la esencia mística, la raíz plástica de la naturaleza física. Recuerden que Shobhabat tiene que ver con el padre-madre, Mula Prakriti. Por eso encontré este diagrama. Es como
una sustancia plástica que está penetrando todo el universo, ¿sí? Y es la base de las galaxias, de todos los universos. Es como, vamos a decir, la materia, energía espiritual que sostiene a las galaxias, ¿eh? A los planetas, a las estrellas. Ahí está probablemente lo que la ciencia llama la materia negra, ¿eh? Porque lo que hace es sostener que las galaxias se vayan expandiendo y mantiene un equilibrio entre ellas con otras que estén cerca, ¿no? Es muy interesante aquí lo que la ciencia podría relacionar. Dice, los números cuando manifestado, o sea, cuando los números son las jerarquías, recuerden que cada jerarquía tiene un número, ¿no? Los 3 logos tienen el 1, el 2 y el 3. Pues viene el cuarto, ¿sí? La cuarta jerarquía, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena y la 10ª. Y por ahí vienen todas las jerarquías que ya conocemos, los nombres de ellas, ¿sí? Dice, los números, cuando están manifestados, ¿sí? El número en su unidad de sustancia en el plano más elevado. O sea, una cosa es que la unidad en el logos inmanifestado es inmanifestado, la palabra lo dice, no mostrado, no manifestado en el cosmos, sino es la unidad de vida. Esa fuente todos ustedes y yo la tenemos, está en el centro de nuestro ser, de nuestro corazón espiritual. Ella es la generadora de nuestro microuniverso que somos ustedes y yo. El día que ustedes conciban que todos somos un universo en pequeño, donde a la larga seremos, pues vamos a decirlos, nuestro universo tendrá esa expansión. Es muy inconcebible para muchos pensar eso, pero somos, ¿cómo explicar esa parte? Es algo maravilloso que existe en nuestra naturaleza. Dentro de nosotros están las jerarquías. Recuerden que estamos hechos de ellos. Tenemos a los 3 logos en nosotros. Tenemos a los 7 principios, que son las 7 jerarquías. Acuérdense, porque son 7 más 3 son 10, el número perfecto, el número de las jerarquías completas. Y además de todas esas jerarquías y universo, ese universo interior está formado por galaxias y mundos. ¿Se acuerdan que los átomos tienen formas de galaxias, de sistemas? O sea, en nosotros hay inmensas profundidades y distancias. Es algo inconcebible, pero es así. Y cada ser humano que se desarrolla y crece ayuda a que todo ese mundo interior crezca y se desarrolle. Dentro de nosotros están los animales, los dioses, los demonios. Hay todo lo que ustedes se pueden imaginar. Por eso decían varios padres de la iglesia que dentro del ser humano están todos los animales del mundo. ¿Sí? Somos uno con la vida una. Es como si ustedes, el ejemplo que me parece como una buena analogía es que van ustedes a un lago o al mar, toman una gota de agua y la ponen en un vaso. Si ustedes analizan la gota de agua, reproduce al mar. Ahora, quieren hacer un cambio, ustedes quieren crecer y desarrollarse. La gota de agua somos nosotros, sacadas del mar de la vida. Ustedes le ponen un colorante azul que significa su trabajo personal, su vida, sus experiencias, sus reencarnaciones, etc. ¿Qué le pasa a la gota? Se pone de color azul, pero cuando llega al final, ustedes la regresan al mar. O sea, la vida regresa a la gota al mar, a la fuente donde emanamos. ¿Y qué pasó? ¿Nos disolvimos? No. Y además, la coloración con la que nosotros llegamos a tener a través de muchas encarnaciones y experiencias ayuda a la vida una, porque se colorea, aunque se pierda el color, aportamos algo. O sea, cada uno aporta algo muy importante a la vida una que se manifiesta en nosotros. Estos puntos son interesantes que los reflexionemos. Dice la doctrina secreta, los mundos se hallan todos sujetos a gobernadores o regentes. Bueno, ya estamos hablando de que nuestro mundo, la Tierra, tiene un gobernador o regente. Los 7 planetas sagrados, la Tierra no es sagrada, ¿no? No está dentro de los 7. ¿Cuáles son? Ya ven, ¿se acuerdan que lo vimos en la antropogénesis? Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno,
El sol no es sagrado, ¿no? No entra dentro de los 7. Acuérdense que él es Martanda, el excluido. ¿Está quién? Podemos hablar de un planeta oculto tras la luna, ¿sí? Y otro planeta que está muy cerca del sol, ¿se acuerdan? Que en algún momento hablamos de él también en Antropogénesis. Entonces, esos 7 son los sagrados. Ay, no recuerdo ahorita su nombre, siempre se me olvida ese nombre de ese planeta. Pero bueno, dice, Rishis y Pitris entre los indos, así se le llamaban a los gobernadores o regentes, ángeles para los judíos y cristianos y dioses en general entre los antiguos pueblos. O sea, todos los mundos tienen tienen gobernadores y regentes. Llámenle Rishis, llámenle Pitris, llámenle ángeles, llámenle dioses, lo que quieran, los tienen. Los griegos tenían todo un Olimpo, ¿sí? Los dioses del Olimpo, ¿no? Zeus, Hera, Artemisa, Atenea, Marte, Mercurio, Venus, bueno, Júpiter, ya lo mencioné, Zeus, ¿no? Hades, ¿no? Que tiene que ver con alguno de los planetas. O sea, cada uno, Urano, Neptuno, Plutón, bueno, todos los planetas, pero esos ya nos entran dentro de los 7 sagrados, ¿sí? Estamos hablando solamente de los 7. Pero cada planeta tiene una jerarquía, un gobernador y gobernadores y regentes, ¿sí? En nuestro planeta tenemos jerarquías para los 4 puntos cardinales. Esto es muy interesante, que en algún momento veremos. Eso significa que el círculo sin límites, la esfera, el 0, se convierte en un número únicamente cuando una de las 9 cifras le precede. O sea, el 0 solo no puede convertirse en número porque después del 0 va el 1. Pero si el 1 está atrás, ¿se convierte en qué? En 10. Fíjense qué interesante lo que dice acá. Manifestándose entonces su valor y su potencia, el verbo o el logos en unión con la voz y el espíritu. Es lo que significa el 10. El verbo, la voz y el espíritu con la esfera, la totalidad, la expresión y origen de la conciencia. Significa las 9 cifras y forma así con el 0 la década que contiene en sí mismo todo el universo. La década o el 10 contiene en sí mismo toda la manifestación del universo. Jerarquías, planos, el origen, los logos, Mula Prakriti, el logos inmanifestado, de atrás pues a la seidad. O sea, con la numerología Pitágoras nos llegó a explicar mucho de ello. Si ustedes ven acá está el triángulo de Pitágoras. Creo que lo vemos mejor aquí. Dice, esta figura triangular muestra cómo el número 10 es la suma de los 4 primeros, ¿sí? El 1, el 2, el 3 y el 4 nos dan el 10. 10 es igual a 1 más 0, que es igual a 1. Es el cuarto número triangular. La tetractis, que así se llamaba, es la representación del número 10, que contiene el sentido de la totalidad y del final de retorno a la unidad, finalizando el ciclo de los 9 primeros números. Para los pitagóricos se trata de la Santa Tetractis, el más sagrado de todos los números por simbolizar a la creación universal, como dicen los pitagóricos. Fuente y raíz de la eterna naturaleza, y si todo se deriva de ella, todo vuelve a ella. Es pues una imagen de la totalidad del movimiento. Esta figura la tenía por sagrada. Por ella nacía en el juramento transmitido como pitagórico, hecho en nombre de Pitágoras mismo, pero sin nombrarlo, por quien transmitió a nuestras almas la tetractis. Ahí se ocultaba el nombre de Pitágoras. La tetractis es el número perfecto y la clave de la doctrina pitagórica. Y por supuesto, está muy entrelazada a la doctrina oculta de las que estamos viendo con HPV. Aquí esta es una imagen de la tetractis. Ustedes se fijan en las relaciones que tienen en los números que representan cada uno. Es una antigua imagen alquimista, creo.
Aquí estoy viendo. Dice, la tríada forma dentro del círculo de la tetraxis, el párrafo está hasta abajo. O el 4 sagrado, teniendo el cuadrado inscrito en el círculo, lo más potente de todas las figuras mágicas. Bien. Vamos a abrir para... Realmente hemos casi terminado el material que yo tenía para hoy. Voy a pedirte, Chuy, que abramos para a ver si hay preguntas. A ver, Salomón, por favor. Salomón, abre el micrófono. El micrófono, Salomón. Ahora sí ya. Como siempre, Isaac, muchas gracias por lo que nos ayudas a entender esto. Y bueno, tengo dos preguntitas, espero que no sean largas. Dice, 7 vehículos que nos mencionaste que son los que estamos constituidos, sencillamente será para experimentar en cada uno de los planos. Eso me gustó mucho. Sí. Y lo otro es, cuando hablaste de las necesidades del alma, supongo que no debemos oponernos a las necesidades del alma, intentando, por supuesto, no hacer daño a los demás. Así lo entendí, Isaac, no sé, ¿cómo ves? Mira, el alma tiene para nosotros, cuando tú naciste, es lo que dicen, me parece que alguna vez le leía a Blavatsky o a algún autor y no lo recuerdo muy bien dónde. Dice, el alma de tu papá y de tu mamá se pusieron de acuerdo para que tú nacieras en esa familia. Sí. Tu alma personal, que tiene una relación kármica con la familia en que naciste, trae un programa, si podemos llamarlo así. Este programa, antes de que, cuando estamos todavía en los planos sutiles, antes de volver a encarnar, el alma, que es la que está ahí, porque no está la personalidad ahí formada, sino es el alma, lleva a cabo una especie de, yo no digo que juicio, sino que le muestran las posibilidades que tiene, la vida que va a tener, cómo van a ser, sobre todo de forma muy general, supongo. Eso dice la enseñanza, ¿no? Es como si te mostraran el panorama de tu vida que vas a vivir desde el enfoque de tu parte profunda, el de la alma. El alma te regula a ti el karma que has vivido en esta vida, ¿no? Tiene el programa, pero al tener el programa, dice, dentro de este programa vas a experimentar esto y esto y esto, ¿no? Para que aprendas lecciones. ¿Qué quiere decir eso? Que entre mejor seamos seres humanos, más equilibrados y más armónicos, vibramos más a niveles sutiles con el alma, con el yo superior y con el alma. Entonces, no hay programa, es mi opinión, donde el alma diga, pues tienes que ser un maldito, tienes que hacer esto y el otro. Hablo en términos generales, sino Sí. que al contrario, debido a la vibración espiritual, porque ella es la receptora de Atma, del espíritu, dentro de las consecuencias de esa experiencia es que vivamos de una manera más equilibrada en relación a ella, salvo que haya experiencias que necesitábamos vivir y que no habíamos vivido y que a lo mejor nos llevan a vivir experiencias densas. Eso también puede ocurrir. Sí. Muchas gracias, Isaac, muy amable. A ti, Salomón. No sé si haya más preguntas, chicos. A ver, vamos a ver en el... Emilce. Si nadie pregunta, aprovecho. Sí, sí, Emilce. Fojar, usted dijo que el impulso que genera la seidad es eterno, y cuando lo hacen lo manifestado es periódico, pero Sí. es el mismo, es la misma Sí. energía. Sí. Y es también lo que nosotros tenemos, el impulso nuestro, a lo mejor de la voluntad. Ajá, exacto. Tú le has dado perfecto, Emilce. Tú y yo Bueno, tenemos gracias. un impulso por vivir experiencias, ¿sí? Hay algo en nosotros que busca manifestarse, experimentar.
vivir experiencias a veces de todo tipo, ¿no? Porque las experiencias que vivimos no solamente son de la luz, sino también de la oscuridad. Hemos tenido de todo. ¿Qué pasa? Que hay experiencias de la oscuridad que, vamos a decir, de esa vibración densa, que a veces nos llevan a sufrir. Probablemente, si no en esta vida, en la siguiente. Porque de todo, en nuestro programa, digamos, era flexible a que viviéramos esa experiencia porque no las habíamos conocido, ¿no? Vamos a pensar, ¿no? Pues empecé a fumar de joven y me volví adicto a fumar. Es una experiencia densa, ¿no? De vibración densa porque está perjudicando el traje físico. Y por más esfuerzos que hago, pues llego a pasar muchos años antes de que pueda dejar el tabaco, porque sí puede. Ustedes dirán, el alma quería que yo viviera esa experiencia. Probablemente quería que superáramos y fortaleciéramos nuestra voluntad a través de una adicción que quizá viene del pasado. Es una analogía muy simple. Entonces, a lo que quiero decirte es que el alma siempre busca, en ese sentido, que expresemos a través de esa manifestación, de esa fuerza en nuestra vida. Esa fuerza nos lleva a desarrollarnos, a crecer, a madurar, a envejecer y a morir. Es la misma fuerza. Sí, desde el niño la tiene potencial y ya vemos a los niños que suben y bajan y no se cansan. Pues esa misma fuerza viene de la fuente divina, ¿no? De la esencia de lo que tú eres, Emilce. Y esa te lleva a la larga, a través de muchísimas encarnaciones, a acercarte a tu verdadera naturaleza divina y a convertirte en lo que verdaderamente somos. Ese pasaje crístico de los evangelios, ¿no? Vosotros sois el templo del Dios vivo, o sea, la divinidad está en nosotros, esperando que ser descubierta por nuestra vida, a través de experiencias cada día, ir mejorando y superando las situaciones que enfrentamos. O sea, ninguna situación, en términos generales, puede haber algunas que no me correspondían, pero en generales las fuertes, lo que le llaman los hindúes el karma maduro, eran parte del programa del alma, y el alma, porque el alma regula el karma, ¿eh? Es como la administradora de todo. Como por un lado puede soltarte ahí una experiencia muy dura, pero por otro te puede iniciar en tus procesos espirituales. Es ella la conductora de tus procesos, no se puede evitar. Ella es la sustentadora de tu naturaleza interior. Y el impulso que al universo le permitió manifestarse es el mismo que yo tengo para manifestar. ¿Tú de dónde crees que salió del óvulo de la madre con la entrada del esperma? ¿De dónde crees que salió ese impulso para generar un feto? Y del feto al niño y salir por ese túnel y después ser lo que fue, o un Hitler, o un ser divino, o un profeta. O sea, ese mismo impulso está en todo el universo, en el cosmos mismo, y nosotros lo llevamos. Es obvio que va menguando a medida que el traje se va envejeciendo porque le cuesta más trabajo, pero debe mantenerse activo porque esa es la esencia divina en nosotros. Gracias. A ti, Emilce. Lourdes, por favor. Buenas tardes. Bueno, no sé qué hora sea, estoy de la Ciudad de México. Agradezco mucho la plaza. Ya había entrado a otras conferencias, pero no me había atrevido a hablar debido a que pues no sabía yo si estuviera equivocada y pues seguir ilustrándome para poder dar un mejor punto de vista. Esta fuerza, bueno, son muchas cosas, pero esta fuerza, ¿cómo podemos, o sea, a través del trabajo espiritual, sí, logramos fomentarla y acrecentarla? Pero, por ejemplo, como vos bien habéis mencionado, hay periodos en los cuales pues se mengua un poco esa fuerza, ¿no? Y no es en balde que es parte de nuestro trabajo fortalecerla. Ajá. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿cómo nos podemos ayudar a fortalecerla? Otro punto es con respecto a lo que comentaba respecto del alma, que hay quien dice que bueno, nosotros hablamos del alma,
pero hay quienes dicen, por ejemplo, he escuchado a personas en el Cuarto Camino que comentan que el alma no la conocemos en realidad y que no es nuestra hasta que cuando la conozcamos será nuestra. No sé si esté equivocada este punto, solamente para ilustrarlo. Respecto de la tetraquis, yo observé, me puse a estudiarla y desdoblarla, y de la tetraquis en efecto se desdobla y sale el árbol de la vida que nos da después el lugar a la cábala. No había conocido la figura que vos nos habéis mostrado en tercera dimensión, Sí. y no sé si estoy equivocada. Cuando se supone que el individuo está trabajando y se muestra la estrella de 6 puntas, esa es en el segundo plano. Cuando esta está en tercer plano, sería la Merkabah. ¿Y cómo la situaría yo en esta imagen? Y si vos pues podéis compartirnos un poco más al respecto de la imagen que nos mostrasteis, porque pues en efecto todos estamos, todo, ¿no? Tiene todo, aunque nuestra mente sea muy redundante, y lo mejor es siempre lo simple, para llegar a la unidad, definitivamente tenemos luces y sombras, ¿no? En todo está el blanco y el negro. Muchas cosas, pero por lo pronto es cuanto. Gracias. Mira, primero lo de fortalecer la fuerza. La fuerza, en realidad, la tenemos toda vibrando a cierta frecuencia, dependiendo del grado de desarrollo que tenemos, la madurez que traemos, ¿no? Normalmente emana de la fuente de nuestro ser espiritual. ¿Cómo se puede reforzar? Bueno, ella vibra a una frecuencia, entonces toda actividad que vibre a cierta frecuencia, que se acerque a esa frecuencia, ayuda a que esa fuerza se active. Por ejemplo, simple, la meditación. Bueno, tú meditas, tú entras en un estado de serenidad y de paz, y si sigues meditando de alguna manera equilibrada y armoniosa, te acercas mucho a tu parte más espiritual, ¿no? A la fuente, y eso hace que esa fuerza se active y, vamos a decir, se beneficie de esa acción. Entre más estemos vibrando a las frecuencias superiores o espirituales a través de pues, meditar, una vida equilibrada, sana, purificar nuestra mente y nuestro corazón, o sea, las emociones, servir a los demás, o sea, a través de toda nuestra actividad, tener ese contacto con los demás seres y apoyarlos en su desarrollo, esa fuerza tiene cada vez, vibras más tú en comunión con ella, y eso hace que tú tengas la energía más potencializada, ¿no? Eso es lo que encontramos en los seres espirituales, que cuando estamos junto a ellos, pues nos impresiona, nos entusiasma, nos hacen sentirnos muy bien. Están emanando esa energía, una forma de energía de esa misma fuerza. Solamente hay una fuerza y toma muchos canales, ¿no? Como los canales que tienen los centros de radiación, ¿no? Los que están girando en nuestros dobles, en nuestros vehículos internos, ¿no? Los mandalas, los chakras, ¿no? O sea, hay una sola fuerza que se manifiesta de muchas maneras, ¿no? La segunda pregunta es sobre el alma. Estoy de acuerdo, ¿no? El alma no es fácil de conocerla. Tenemos manifestación de ella. Por ejemplo, la parte espiritual, Atma, se refleja en el físico, en el vehículo físico, pránico, el prana, la vitalidad. O sea, la parte superior, la más elevada espiritual, somos nosotros copia de ella. Después las emociones, lo que le llamamos pasiones, emociones, etcétera, que están en un nivel más denso, es un reflejo del alma, de Buddhi, lo que es la terminología teosófica. Ahí es donde está la clave. Una forma de desarrollar este aspecto es activando la intuición. Primero el discernimiento y después la intuición, o las dos si quieren al mismo tiempo. O sea, entre más intuición se desarrolle en nosotros, más cerca estamos de los designios de nuestra alma.
Y eso es muy interesante porque a veces con la forma de vida, con ese equilibrio, nos acercamos a llegar, por ejemplo, en sueños, a tener un contacto cercano con ese ser, que en el hombre puede aparecer como mujer y en la mujer puede aparecer como hombre. Es un término muy personal, ¿sí? El alma no tiene un sexo determinado, ¿no? O sea, varía según las condiciones de cada uno, según las claridades. En esencia, nuestro ser espiritual superior es andrógino. No sé si podamos entender. No posee un sexo determinado, ¿no? Hay una androginia en nuestra esencia, como el origen de las razas humanas eran andróginas. Después se separaron los sexos, ¿no? Cuando vinieron todos los procesos en la tercera raza Lemur. Entonces, una forma de entenderlo, aunque sea a un nivel más bajo, es que mi alma es femenina, en mi caso, incluso se identifica con alguna diosa, porque las diosas tienen que ver con el alma del mundo. Los budistas le llaman alaya, ¿no? Y yo llevo mi alma personal, mi alaya personal, ¿no? Que tenemos dificultad de contactarlo, sí, porque mientras vivamos hacia afuera, pues es poco interés de vivir hacia adentro y acercarnos a ella. Entonces, la recomendación es que vivamos hacia nuestro ser interior, hacia el alma interior, si quieres llamarlo así. Y poco a poco nos acercaremos a su influencia, a sus designios. Y cuando entramos en contacto con ese aspecto, nuestra vida cambia totalmente. Bueno, sobre el tercer tema de la tetractis, pues no te puedo decir mucho. Yo pienso que ahí tienes tú quizá algunos detalles que yo no he metido demasiado en el tema pitagórico. Y honestamente te lo digo que tendría yo que repasarlo. Y en otra sesión pues podríamos tocarla, si es que es así posible. Pues gracias, por favor, Leonor. A ver, Andrés, por favor. Micrófono, Andrés. Sí, ya, gracias. Anteriormente nos habías dicho que hay un mantra en el primer logos que lo voy a deletrear. O-E-A-O-H-O-O. Sí, aquí está, lo estás viendo. No, te digo que fue el anterior, pero ahora está así como está aquí el O-I-H-A-H-O-U, pero el anterior sí, era O-E-A-O-H-O-O. Pero ya cambió. No es que haya cambiado. Lo que pasa es que Blavatsky puede ser que haga algunas modificaciones Mira, es un término sagrado, ¿no? La pronunciación de ello es, vamos a decir, uno debe tener mucho respeto sobre estos términos, ¿no? Y la forma. Llevan un ritmo, una cadencia, una vibración. Recuerda que el tema de los mantras es un tema complejo si tú no tienes una vida equilibrada, porque puedes invocar a través de un mantra, por ejemplo, el Om Mani Padme Hum, que les dije, y si tú vibras a una frecuencia baja, una densidad ahí, quiere decir que tú tienes pasiones muy fuertes o pensamientos muy oscuros, tú no vas a atraer lo superior, vas a atraer lo que la vibración de tu vehículo atrae a través de ese mantra. Esta palabra es la palabra primordial, si quieres verlo así, probablemente modificada por H.P. Blavatsky y cambiada en algún momento por el tema de que no todo se debe revelar. Entonces, tómala como un cambio que ahí se presentó por las razones que en el momento en que la vimos, la sesión anterior, se presentaba dentro de ese marco, de esa forma, y ahora lo presenta así. No le des más paso, pero sí el tema de los mantras. Hay una obra en los Upanishads que trata sobre los mantras. Es
mantra yoga, bueno, hay también el mantra yoga, pero yo siempre he estado con que los mantras tienen su reto. ¿Cuál es? Que el uso que hagamos de él, pues tiene que ver con la calidad de nuestra vida personal, ¿no? Tú te puedes poner a recitarlo y si no tienes no conoces las claves para recitarlo o decirlo, pues no te hace ningún efecto relativamente. Ahora, si es muy poderoso como el Om Mani, y eso les recomiendo que lean en el capítulo 6, en el tomo 6 de la Doctrina Secreta, viene ahí un capítulo que H.P. Blavatsky describe. Pues vean los efectos, puedes atraer cosas tanto de los mundos superiores como de los mundos inferiores. Entonces, uno debe tener cuidado, se los digo honestamente, ¿no? Nos pueden servir para crecer como para mí nos pueden meter en problemas. Gracias, Andrés. No, gracias a ti, Isaac. Saludos. Leonor, por favor. Gracias, Isaac. Bueno, a mí entre las preguntas me empiezan a mover varias cosas respecto a esta fuerza o el fojar o lo que nos mueve para seguir, que tú dijiste que va con el tiempo, pues va un poco aminorando, porque pues es la ley de los ciclos, ¿no? O sea, el sube y baja de cada ser en físico y de cada, siento yo, ¿no? Y también el karma interviene, Leonor, ¿sí? Exactamente. Entonces, pero también siento que mucha gente piensa que esa fuerza se puede acrecentar, pues más bien físicamente, porque estamos en lo físico y eso es lo que quisiéramos, que aunque estemos ya de bajada, pues no nos vayamos bajando tan rápido, ¿no? Sí. Pero yo siento que esa fuerza más bien debe ser espiritual, ¿no? O sea, debemos crecer espiritualmente, aunque estemos creciendo físicamente, o como tú dices, y manejar esa fuerza puede ser negativa y positiva, o sea, como dicen, a lo mejor pensamos que le estamos dando al violín y resultó que es el violón y estamos desafinando, ¿no? Eso es lo que yo quisiera que, pues, si tú pudieras explicarlo mejor, porque luego yo a veces siento que no me sé explicar bien. No, está bien, mira, el tema, por ejemplo, esta fuerza, una de las formas que podemos mantenerla equilibrada y sana en nuestro cuerpo es a través de la respiración. Por eso el pranayama es una de las formas, se puede decir así, que bien llevado, dirigido por un instructor que conozca el tema, puede servirnos para poder equilibrar esas energías que están en nosotros. Yo no estoy hablando de despertar a Kundalini, estoy hablando de las respiraciones, ¿sí? Que tanto se manejan en la yoga, específicamente en la Hatha. Si ustedes analizan la Hatha Yoga, una de las cualidades interesantes que tiene es que mantiene muy saludable el cuerpo físico, ¿sí? Además de alguno de los vehículos, sobre todo lo que era el Linga Sharira o el doble etérico. O sea, tiene esa función y sí, yo no puedo negar que si tú practicas alguna de las asanas y regularmente, junto con ejercicios y meditación, pues tu cuerpo se mantiene mucho mejor que otros que pues realmente están abandonados a vivir como la mayor parte de la gente. Y cuando llegamos a la edad que tenemos, pues ya tenemos mucho más, no sé, esa vitalidad está ahí, ese flujo de ese impulso sigue siendo adecuado, pero no falta, no decae tan rápido como decae en personas en que han sido muy pasivas, han estado muy apegadas a lo material, etcétera, etcétera. Totalmente de acuerdo contigo, Leonor. En nosotros está, en nuestra forma de vivir espiritualmente, es mantener todas esas energías activas. Y básicamente la respiración, que tanto se recomienda, es uno de los elementos, ¿sí? Eso te puedo decir. Eso dímelo a mí, que ya mis pulmones no quieren dar de sí. Bueno, hay varias, ¿no? Hay varias. Pero dicen que causa efecto, ¿no?
Sí, ¿Para sí. qué andas de joven queriendo ser muy, muy nice? Y fuma, ¿no? Bueno, deja eso, todos hacemos cositas. No, ¿por qué se ríe? Porque alguien ya también ese pecado ya lo hizo y el pago, pues lo tienes que pagar, a fuerza es Sí, karma. porque si se deterioró el traje, pues sí, sí, es difícil a veces recuperarlo, ¿no? No digo que Pues sí. a veces las lecciones son duras, por eso a veces las almas no quisiéramos que fueran... O sea, la naturaleza tiene una forma de enseñarnos. No nos enseña con libros, nos enseña con experiencias. Ujú. ¿Sí? O sea, nos hace ver a través de una experiencia, por ejemplo, dolorosa, lecciones que no hemos querido aprender, ¿no? Por ejemplo, nos gusta engañar a los demás. Vamos a poner ese ejemplo. Entonces, pues, a veces repetidamente lo estamos así, incluso lo traemos de otras vidas. Entonces empezamos a ser engañados o a vivir experiencias de engaño de gente que amamos y empezamos a sufrir y darnos cuenta, pues que si eres un poco perspicaz y te das y te conoces, pues que tú lo hiciste y lo sembraste y ahora lo estás recogiendo. Y tarde o temprano uno dice, hasta acá llego con las mentiras o con las calumnias o con cuantas cosas que nos andamos metiendo en un momento dado. A veces las lecciones son muy duras, pero es así, Leonor. Pues sí. Gracias, Isaac. A ti. A ver, Ernesto. Sí, Isaac, se mencionó aquí sobre Adi Sanat. ¿Él es el señor del mundo o es otro? ¿Él cómo es físicamente? ¿Hace cuánto está en la Tierra? ¿Es de Venus o es de acá? Esa es la pregunta. Ay, caray, pues mira, eso de que sea de acá o de Venus está más difícil que te lo diga. Podría ser que sea de las jerarquías venusinas, pero también puede ser, porque ya llevamos varias razas. Al principio de la raza Lemur, pues sí, las jerarquías venían de fuera del sistema, o sea, del globo, de la Tierra, y vinieron a desarrollar los arats que posteriormente empezaron a surgir, ¿no? en nuestra evolución en la raza Atlante y después en la quinta raza en la que estamos. Pero originalmente venían de fuera, vamos a llamarlo así, las divinidades que nos formaron, los manasaputras que venían de otros universos a darnos la mente, los anishvatas, etcétera, pues eran seres no del sistema, no de la Tierra, no del sistema solar, venían de otros universos a aportarnos esas condiciones. Y lo que tú me preguntas, pues me deja intrigado un poco. Ojalá podamos investigarlo. Asumo que pudiera ser un ser, no, tengo dudas de poder decirlo. Probablemente venga de otra, vamos a decir, de otro ciclo de este universo más desarrollado y aportando a nosotros, a nuestro planeta, a nuestra evolución, sus experiencias, vamos a llamarlo así. Por eso te puedo mencionarlo así, Ernesto. Vale, gracias. A ti. Claudia, por favor. Hola, bueno, son dos preguntas. La primera sería, ahorita que si el alma vendría siendo la parte femenina, ¿cuál sería, por así decirlo, la parte masculina? Esa sería la primera. Y la segunda sería, mi alma o esta alma de cada quien es la misma que nos acompaña cada vez que se hace, ahora sí que aquí desde la creación en la imagen que estamos viendo, es la misma que sigue con nosotros hasta llegar, pues no sé, ahora sí, hasta lo escribí, hasta llegar a cuando termine este Manvantara y luego ya de ahí ya nos deja y cuando termina o cuando vuelve a empezar esto de los Manvantaras, todo esto, nuestra alma vuelve a ser la misma o va aprendiendo hasta llegar a ser una jerarquía que, bueno, ahora sí que es lo que es lo que acabo de entender ahorita, para llegar a ser parte de otra, no sé si decirlo, humanidad, creación, que nosotros lleguemos a ser parte de ellos, así como
todos los que ahorita en un momento dado están formando parte de cada uno de nosotros. No sé si le hice bien la pregunta, pero... Está un poco revuelta, es eso, pero bueno, es eso. vamos a ver. Mira, Sí, el alma, sí, gracias. el Sí. alma no tiene un sexo particular, ¿sí? Se puede decir que es andrógina. Pero a nuestros ojos aparece en el hombre como una mujer y en la mujer puede aparecer como un hombre, ¿sí? Recuerda que son los pares que complementan. Yo no digo que sea así definitivamente, pero eso es una forma de poder acercarnos a esa imagen para entenderla. Ella es la copa que sostiene el grial, o sea, la vida una manifestada dentro de nosotros. Ella actúa como receptor, ¿no? Como ella permite que la vida una se contenga en esa copa del grial, que esa es la leyenda relacionada con ello. La característica sería más femenina, eso te lo puedo decir. Pero en la mujer puede parecer una de las formas del alma como la parte masculina que el doctor Jung le llamó el animus en la mujer, ¿sí? Ese hombre interior que cuando la mujer se interesa por un hombre, se proyecta en él y se siente ella atraída por él, que tiene que ver con esa parte suya que se proyectó sobre ese hombre determinado, que tenía ciertas características, etc. Para el alma, sí te puedo decir que la evolución, mientras tú sigas la evolución, o sigamos todos la evolución que tenemos, el alma que tenemos es la misma que hemos tenido desde que entró la parte espiritual en nosotros, por decirlo así. Ella nos acompañará todo el largo proceso evolutivo, que es muy largo, por supuesto, ¿no? Ahorita estamos en la etapa humana, que va a tardar largos periodos, ¿no? No son ni cientos, sino miles de años, hasta que lleguemos a lo que llamamos la séptima ronda de nuestra evolución terrestre, ¿sí? La cadena terrestre tiene 7 rondas, estamos en la 4ª. Y cada ronda dura miles de años. Entonces, en cada encarnación, el alma va desarrollándose junto con nosotros, porque es la parte que evoluciona, dice la tercera proposición fundamental. Dice, ninguna buddhi o ninguna alma puede llegar a ser autoconsciente, ¿sí? Verdaderamente autoconciencia a nivel divino, si no pasó por el ciclo de involución, o sea, pasar por el mineral, la planta, el animal, hasta llegar al ser humano, y después desde abajo subir hacia lo divino, a la angélica y a otras líneas de desarrollo. O sea, nuestra alma nos cobija, nos permite aprender lecciones, nos crea las condiciones para ello, nos modula el karma. Y cuando llegamos a estar más cerca de su fuente, pues nos inspira, incluso nos puede hasta guiar en nuestro proceso de crecimiento y desarrollo, porque el verdadero instructor lo llevamos dentro de nosotros. Y yo no le quito a ningún instructor exterior el valor que pueda tener. Lo que digo es que la enseñanza teosófica nos dice que el instructor, el yo superior, es el que nos guía, y es esa voz insonora que en algún momento podemos llegar a tener. Es lo que puedo decirte. Ay, sí, gracias. A Sí, ti. no, muy claro, sí. Sí, A ver, gracias, gracias. A ti, Ángela, por favor. Bueno, buenos días o buenas tardes. Hola. Entré un poco tarde, pero bueno, nunca es tarde. Más que una pregunta, es como una aportación, ¿no? Sí. Respecto a lo que preguntó Vladimir, yo creo que eso se basa en lo que él preguntó, porque Leviter en Los Maestros del Sendero es que habla del Rey del Mundo, del Sanikumara, que vino de Venus. Ay, yo le dejo eso como una opinión. Y lo otro es que usted dijo que nosotros veníamos con un programa y es verdad, eso también lo dice la enseñanza, ¿no? Sí. Lo
los padres, que lo que va a vivir y toda la cosa. Entonces yo pienso que a ver si estoy equivocada. Yo pienso que así como se formulan cuestiones que uno va a vivir en determinada vida, así va el proceso, digamos, de cuánto vamos a vivir, si hacemos las cosas correctas, claro. Y que uno si medita y todo eso a lo mejor aumenta. Y eso también tiene que ver, por ejemplo, en la astrología con Don Marte. El señor Marte nos da vitalidad. El que tiene un Marte bien colocado tiene mucha más vitalidad y puede vivir un poco más. Pero eso, claro, haciendo las cosas adecuadas, ¿correcto, hermano Isaac? Sí, mira. En realidad el alma es más de lo que nos imaginamos todos, ¿sí? Lo que llamamos buddhi, que es compleja, ¿no? Es una estructura compleja, si ya podemos llamarlo así. Está evolucionando. Atma no evoluciona, evoluciona buddhi, ¿eh? Ya les comenté el ciclo por el que pasamos. En realidad, ella influye en nosotros constantemente si nosotros hemos abierto los canales, ¿no? Aunque Antakarana es la inspiración que recibimos de las partes superiores del yo superior y de ella, en realidad es la vida que llevamos la que nos permite estar en consonancia con ella. No podemos negar que ella modula nuestro karma y nos puede llevar a experiencias que no pensábamos que íbamos a tener, te lo digo por experiencia personal. Y eso es lo complejo en el tema, porque a veces uno se revela y dice, ¿y por qué estoy viviendo cosas que me parece que no he hecho yo para sembrar? Y lo que pasa es que en vidas anteriores pudimos haber sembrado muchas cosas y ahora estoy recogiendo, que es una de las cosas que puede a veces confundirnos, ¿no? A los estudiantes de teosofía. Ella, en realidad, siempre estará dispuesta a permitir que crezcamos y nos desarrollemos y ir con nosotros. Probablemente en el día C con nosotros, que es el final del ciclo humano, cuando el alma cumple ya, o el individuo cumple ya con su cometido, pues uno tenga acceso a conocerse a sí mismo y a conocerla físicamente, bueno, físicamente, tener acceso a esa profundidad espiritual. Pero mientras nos acompañará encarnación tras encarnación. El final, nunca me gusta hablar de final. Aquí no hay final en estos universos, en el sentido de que si el universo llega a su Mahapralaya, pues nos vamos todos para allá, al Mahapralaya, pero volvemos en el siguiente, por lo menos en general. Esa es la enseñanza, salvo que haya pues correcciones a la misma, porque ya saben que Blavatsky no habló de todo y no lo dijo todo por cuestiones de secretismo, dado que no se puede publicarlo todo. El programa existe. ¿Le llamamos destino? Bueno, no sé si cuando estudiamos en las cartas de los maestros los procesos post-mortem, antes de entrar al Devachan, el alma pasa por un proceso de ver no solamente su vida, sino que parece que tiene, supongo, un alma más desarrollada, sino las vidas anteriores y las vidas que va a tener, porque en realidad no hay pasado y futuro, sino que hay un continuo que se va como estirando, una cosa así. Entonces, sí tenemos acceso a saber, el alma tiene acceso a saber a lo que vamos a venir, de acuerdo a la enseñanza oculta. ¿Por qué lo olvidamos? Porque uno de los objetivos más importantes es saber a qué vamos a venir. O sea, descubrirlo por el esfuerzo personal del autoconocimiento, que ese es el requisito más importante, el primero, por lo menos, que lo dicen los grandes místicos, y para poder crecer. Hombre, conócete a ti mismo, decía el oráculo de Delfos. Conocernos a nosotros es conocer nuestra naturaleza divina y conocer el alma, entre comillas, ¿sí? Por lo menos en términos generales. Gracias, Ángela. Ok, no, muchas gracias a ti. Gracias. Amaya, por favor. Sí, buenas tardes, Isaac. Una pregunta. Has hablado que las jerarquías tienen un lado de luz y otro de oscuridad. A mí me cuesta entender que una jerarquía creadora, que son creadoras, tenga una parte oscura. ¿En qué consistiría esa parte oscura de las jerarquías? Mira,
Es complejo esa parte. Acuérdate que las jerarquías, por ejemplo, si ves aquí en el diagrama, están emanando de la mente o de Mahat los 7 primordiales, si te fijas. Sí. Después vienen los Lipika. Sí. Y después los Manasaputras. Sí. Esas jerarquías están muy cerca de la fuente de Mahat, que es donde emanan. Pero no puede negarse que hay luz y oscuridad entre ellas. Van a tener muy probablemente muy poca oscuridad y estén pletóricas de luz. Por eso la conciencia en esas jerarquías es muy activa debido a las miles de encarnaciones que han tenido. Sí. Entonces, en nosotros está ese aspecto. Ahora, si tú lo ves, está separado en el triángulo, en la parte superior es la luz y en la parte de abajo la oscuridad, pero todas emanan de la arista del logos inmanifestado. O sea, la idea es unir esas dos polaridades nuevamente en la fuente de donde emanó. Sí. Cuesta trabajo. Ahora, estas jerarquías están más cerca de la fuente, hay más espiritualidad. Vamos a decir, hay 90% de espiritualidad y 10% de oscuridad, por decir algo. Ajá. Pero a medida que te vas retirando en las jerarquías abajo de los Manasaputras, hasta llegar al ser humano, hay mucho más materialidad y menos espiritualidad. Sí. ¿Qué quiere decir? Que a medida que se acercan al ser humano, las jerarquías divinas que están más cerca son muy parecidas a nosotros, y es más, muchos de ellas fueron humanos en otros ciclos y ascendieron a ser jerarquías divinas, angélicas, lo que tú quieras. Sí. Pero ellos vibran mucho en la parte material. Yeah. Por eso dice San Pablo en los Evangelios, o Pablo, dice que el hombre, el ser humano en su desarrollo espiritual, va a corregir a las jerarquías divinas, o sea, va a juzgarlas, y se refiere, para mi opinión, a las jerarquías más materiales. Ajá. ¿Sí? ¿Me puedes entender eso? Sí, sí, sí. Ahora, sí. no interpretemos el tema de las jerarquías, pues tenemos que entender, chicos, hay jerarquías de la luz y hay jerarquías de la oscuridad, no se puede evitar. Entendámoslo. Esas existen, las dos. ¿Cuál es el objetivo? Que se mantenga el equilibrio. ¿Sí? El equilibrio de la luz y la oscuridad, de la materia y el espíritu. Hay un equilibrio. Mientras se mantenga el equilibrio no hay problema. Yo no puedo destruir el mal, como dice Blavatsky, porque se destruiría el bien. No puedo destruir la oscuridad porque destruyo la luz. Véanse aquí este párrafo, qué bueno que lo sacamos. Miren, dice, no hay demonio alguno, no hay ningún mal fuera de la humanidad para producir un demonio. El mal es una necesidad y uno de los sostenes del universo manifestado. Es una necesidad para el progreso y la evolución. Y del mismo modo que la noche es necesaria para la producción del día, si no hay noche no hay día, y la muerte para que la vida se dé, para que el hombre pueda vivir por siempre. ¿Comprendes esto? Sí. Maya. Sí, sí, sí. Es necesaria. Ahora, Blavatsky insiste, dice, el mal, como lo manejamos los hombres, lo generan nuestras mentes, ¿sí? Ajá. Ignorantes. Sí. Pero las polaridades, o sea, las fuerzas que se mueven en el cosmos, vibran en esas frecuencias, ¿sí? O sea, una cosa son esas dos fuerzas. Si tú analizas, la luz y la oscuridad son lo mismo. Sí. La materia es espíritu que vibra más densamente. La oscuridad es espíritu que vibra a esa densidad. Sí. O sea, todo el universo es sagrado y es espiritual. Todo. Sí, sí, eso es verdad. Ahora, a nuestros ojos, bajo el velo de Maya, pues vemos estas polaridades que en realidad, más allá de este velo, no existe como lo vemos en el sentido concreto de separación, ¿sí? Todo es una unidad de vida. Ajá, sí, sí, sí. Muchas gracias, Isaac. Gracias a ti. Carlos. Ya es el último. No sé si me mencionaron a mí. Sí, Carlos. Yo creo que
Gracias, mucho gusto. Gracias por el estudio. Hacía un comentario respecto a lo que habían comentado en los comentarios precisamente de Adi Sanat. En esta parte, en esta estancia 4, en la Sloka 5, definitivamente es como tú dijiste, a este que se refiere Adi Sanat es el logo, el primer logo, es el número, pues él es 1. Estoy bien en eso, ¿verdad? Sí. Sí, lo que pasa es que vamos a encontrar, yo trato de evitar hasta donde puedo la terminología, o sea, nuestra idea es dar la línea ocultista, porque Blavatsky saca ejemplos de Cábala y de la tradición y de los Puranas, y de esto, del otro, y empieza a meter para confirmarle al estudiante que la fuente que está ella comentando está apoyada por muchas corrientes. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces, yo he puesto incluso en la guía una especie de diccionario de términos, ¿no? Porque Shvabavat, por ejemplo, ¿no? Mula Prakriti, ¿no? Todos esos términos que son sánscritos, pues pueden en un momento dado generar un poquito de confusión. Yo no me los puedo aprender todos de memoria, algunos sí los tengo muy claros porque los he repetido, pero otros no. Pero son a veces los términos que se califican, por ejemplo, para el logos inmanifestado, para el segundo logos, espíritu materia, para el tercer logos, que es Mahat, la mente. Entonces, esas variaciones de terminología, pues nos confunden. Nos confunden porque en un momento dado decimos, bueno, es lo mismo que esto, pero yo pensaba, no lo había yo considerado así. Pero sí, estamos hablando de más o menos lo mismo. Gracias, muy amable. A ti. A ver, Liliana. Hola, buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias. Quiero hacerle una consulta. ¿Por qué en el budismo popular se insiste con que no hay alma? ¿Será que es yo lo interpreto como una mala traducción, digamos, queriendo decir que no hay personalidad? Pero quisiera poder explicárselo a mis compañeros de meditación, por ejemplo, que insisten que el budismo dice que no hay alma. ¿Qué pasa? Mira, y a mí me produce mucha contradicción. Mira, hay varias clasificaciones del tema de los principios, ¿sí? Yo me acuerdo ahorita de la Ananyamanaya Kosha, o sea, hay términos, o sea, las clasificaciones y las divisiones de las corrientes nos pueden confundir, yo te lo digo honestamente, ¿no? Yo me apego mucho a la clasificación ocultista, pero no niego que hay otras, ¿no? Blavatsky incluso hace una comparación de la clasificación budista, de la ocultista, de los Advaita Vedanta, etcétera, etcétera. El mismo Shubha Rao hablaba de 4 aspectos, el cristianismo habla de cuerpo, alma y espíritu. O sea, si empezamos a hablar de terminología, pues hay varias formas de explicar la constitución del hombre. Por ejemplo, los egipcios tienen 10 aspectos muy interesantes en las primeras dinastías del Imperio Antiguo. En la escritura de las pirámides aparece una clasificación muy interesante. Por cierto, hoy tengo una charla sobre el tema de la tradición del libro de las puertas en la tradición del más allá en Egipto. Creo que es para la última sesión de julio, no de junio, de julio. Lo que quiero decirte me corta. Que de alguna manera ellos están sumándose a el alma dentro de un aspecto que puede interpretarse de una forma que parezca que no hay alma, pero mi opinión, porque ¿qué reencarna? Exactamente. Los budistas reencarnan. ¿Qué es reencarna y qué es lo que tiene karma? Claro. Algo reencarna en nosotros, ¿sí? Claro. Ahorita el traje físico no va a reencarnar, ni la vitalidad, ni el doble etérico. Reencargan los principios emocionales, bueno, reencarna la parte superior nuestra, la parte, el yo superior, el alma y el espíritu, por decir algo, la triada divina, con elementos kármicos de la vida anterior. O sea, Isaac Joule está formado por todas esas tendencias del pasado, hasta cierto punto, en un 80, 75%, a veces puede variar, 80%, y el 10% me lo dan mis padres y la herencia familiar a la que nací. Los padres te dan el cuerpo físico y el doble etérico, o sea, el linga sharira, ¿no? Por eso tenemos un karma familiar, no lo podemos evitar.
Pero lo demás yo lo traigo, yo me lo cocí, yo me lo comí y ahora lo tengo que vivir, ¿no? Entonces, esta forma de verlo quizás sea más simple, pero yo no niego que yo he estado en un curso de un mes en Copán, en Katmandú, donde trabajamos mucho el budismo tibetano, y sí, el término del alma, así explícita como nosotros la hablamos, no la hablan tanto, ¿sí? Pero está inmersa en una clasificación. A ver si consigo, voy a buscar la clasificación que tenemos sobre el budismo y lo hablamos para verlo, ¿sí? Gracias. Problema de palabras, tal vez, ¿no? Sí. De traducciones. Vamos a ver, de concepto. A lo mejor ellos, de concepto. Por ejemplo, Pablo dice cuerpo, alma y espíritu. Y cuando dice alma, no solamente mete, o sea, parte de la personalidad y parte de la parte superior. O sea, no distingue muy claro. En cambio, la clasificación ocultista habla de 7 o de 10 o de 12 principios en nosotros, ¿sí? Pero bueno, déjamelo ver, clasificación budista. Porque quiero contestarles a ellos con propiedad. Sí, no, lo voy a ver. Hay una tabla. O sea, yo no tengo duda, sino que quiero explicarle por qué el budismo dice eso. Me gustaría saberlo. Sí. Muchas gracias. A ti. A ver, Yoli, por favor. A ver, no sé si me voy a saber explicar. Yo, por ejemplo, cuando estoy haciendo algo con el cuerpo físico, como esta tarde cuando he estado fregando, le digo, mira, está actuando mi cuerpo físico, pero mi mente también, lo estoy uniendo. ¿Por qué? Porque si yo no tengo la mente puesta, pues no podría hacer lo que estoy haciendo. O sea que lo físico está junto con la mente, porque el animal, por ejemplo, a no tener la mente igual que nosotros, no puede fregar un plato, no puede hacer una casa, y si la mente no la dejamos que vaya por ahí como una loca, sino que la llevamos a lo que estamos haciendo, pues ya estamos actuando físico con espíritu, con la mente. Mira, Yoli, tú estás hablando de la personalidad. De mí. Sí. Cuando nosotros estamos en la personalidad, pues sí hay mucha identificación, para decírtelo de alguna manera. Pero cuando estamos cada vez más en el aspecto espiritual, pues entonces yo ya me doy cuenta que mi parte espiritual usa un cuerpo físico, usa unas emociones, usa una mente completa, pero no es ella. ¿Sí lo comprendiste? Sí lo comprendí, pero yo creía que era la mente mía cuando... O sea, yo antes la dejaba que volara, pero últimamente no la dejo. Bueno. La obligo que esté a lo que estoy haciendo yo. Bueno, estás disciplinándola, eso está bien, muy bien. Y entonces hoy, por ejemplo, que lo he hecho, yo digo, pues mira, la mente está conmigo en lo físico y la mente juntas. Porque el animal no lo puede hacer lo que nosotros. No, está bien. Para tus actividades físicas de la personalidad está bien. No sé. Tendré que trabajarlo más para ir evolucionando más. Poco a poco, Yoli, recuerda que cada quien tiene un ritmo. Sí, vale, gracias. A ti, Enrique, por favor. Es en relación a el tema del Buda, de si el alma existe o no existe. Hay que recordar que ellos insisten mucho en la parte mayábica, y todo lo que tiene principio y fin no existe, visto desde el punto de vista de que solamente lo eterno existe. Por ahí puede haber hay un gran debate de ese tema que te preguntó la chica. Sí. Y se puede resolver así. O sea, para el budista todo lo que tiene principio y fin no existe en lo que se refiere a la palabra existencia o existir, a pesar que para nosotros mayábicamente parezca que sí. Entonces, y luego hablaba del ego más que del alma, y se agregó al ego, y ya sabes, ahí le hicieron muchas interpolaciones, pero no creo que haya ninguna contradicción.
según lo que se está explicando, Voy porque al- el voy budista al trata de baño. concentrar a la persona en la totalidad, en el emptiness. Y también insisten para que no se vea como un tema de falta de cosas, que no es lo mismo nothingness, ¿te acuerdas ahí en Copán? Lo insisten Ajá. mucho, a emptiness. Sí. Otra vez, y uno dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre nothingness y emptiness? Es complejo ese tema, hay que verlo con cuidado. Quizá deba bucear más la chica que lo preguntó en estos temas y desde ahí, desde esa reflexión, tratar de encontrar la solución. Y luego del tetraquis, chaquis, también alguna vez escuchando a alguien comentaba que la tetraquis sin el 2 es 1, 3, 4, 3, 1. Esto sale del 1 y luego viene la Trinidad y luego viene el cuaternario y luego el cuaternario muere y vuelve la Trinidad y volvemos al 1. Y en total nos da el 10. Era una explicación gráfica de los múltiples triángulos que ponen, pero también ahí esa enseñanza, pues ves que es un poco compleja de entender. Bueno, nada más era eso, una pequeña aclaración. Muy bien. Gracias, Enrique. Bueno, yo no sé si Carlos Torruco va a preguntar o no, porque tuve en la mano, pero yo creo que ya pasó. Bueno, pues vamos a terminar, ¿les parece? Si me permites, Isaac. A ver, por favor. Igual me causa ahí bastante conflicto esta situación de la dualidad entre luz y oscuridad. No sé si tuvieras a bien recomendarme algún texto, algún libro o compartirme algo para profundizar en ese tema. Muchas gracias, Isaac. Pues mira, bueno, la literatura, la cosmogénesis habla de ese tema. Pues tendría que hablar, a ver si consigo, y se lo, sobre la dualidad. Chaquis, ¿puedo comentar algo de ese tema? Sí. Mira, esa es una especulación, pero como alguna vez vi con Taimni que insistía mucho en el triángulo isósceles más que en el triángulo equilátero, en donde siempre podía que en cada escalón dual hay una porción más superior y una porción más inferior, por eso se convierte en un triángulo isósceles. Entonces, la oscuridad dentro de la luz en ese sistema se queda mejor explicada que en ese sistema, a pesar de que sea más elevado y haya más luz, también hay una parte de oscuridad que pertenece a ese mismo esquema vibracional. Y vamos subiendo de escalón en escalón, por lo menos es lo que pude haber entendido, bien, mal o regular, pero creo que a eso se refiere. Si lo vemos como triángulos equiláteros suena como muy raro, pero si lo vemos de esa manera podemos entender que la parte más oscura de las divinidades en realidad es infinitamente más lumínica que la parte luminosa de donde estamos. Si lo vemos de esa manera y así entendemos cómo vamos ascendiendo o descendiendo en función de cómo nos movemos dentro de ese sistema doble, muy a grosso modo creo que puede ir por ahí la explicación, aunque es una especulación. Es que, bueno, yo en el pasaje de Blavatsky lo dice mucho, ¿no? Hemos tenido que pasar por esa parte del mal para despertar, porque nuestra ignorancia, desde las formas más primitivas en las que nos desarrollamos en la tercera raza Lemur, poco a poco hemos ascendido escalón por escalón a base de sufrimiento y de acciones negativas, etcétera, aprendiendo y saliendo de esa ignorancia original, ¿no?, en que la humanidad estuvo, hasta llegar a lo que estamos, ¿no? Es obvio que es necesario entender que es, como dice la enseñanza, la primera declaración, el primer objetivo, ¿no? La unidad de vida está permeando y sosteniendo el cosmos, pero esa unidad se descompone en la dualidad y después en todos los aspectos que conocemos. De todos modos, voy a buscar sobre el tema de la dualidad para recomendar alguna lectura aquí a Ricardo, ¿no? Era Ricardo. Muy bien, pues vamos a terminar. Salomón, otra vez, ¿quieres? Sí, por favor, Isaac. A ver. Oye, nada más, Isaac, porque me llama mucho la atención un tema que siempre me he preguntado, ¿cómo es que todos los planetas, estrellas, todos los astros tienen un movimiento tanto de rotación como de traslación? Y entonces cuando hablaste del torbellino de Fohat, que durante la manifestación se da en forma de torbellino. Sí, se mueve así y va así, moviéndose en esta forma. Sí.
Pero Isaac, lo que yo me pregunto, ¿cómo es que a través de tantos millones de años se mantiene el movimiento? Esa es mi pregunta. Bueno, Enrique, tú tienes ahí un comentario, yo puedo dar otro. No, bueno, es una pregunta muy complicada. Sí. Hay montones de entidades que son responsables de que esto suceda y no conocemos el nombre de todas ellas, pero tiene una complejidad inimaginable el hecho de que estén todas en la coordinación necesaria para mantener esto que conocemos. Es como yo lo veo. Sí. Si tú te fijas, Salomón, tú te das cuenta que el universo, dice la ciencia, que se está expandiendo, ¿no? Sí. Y que por lo general, no digo que todas, las galaxias, todas tienen una forma elíptica, si te fijas, y están girando. Esa forma de las energías que en su momento surgieron en la segunda creación, en la secundaria, llevaba la energía se movía así. Fohat se mueve en ese movimiento y toda la materia, Akasha, y todas las energías que forman el cosmos ya material, giran y se mueven. Entonces se van desprendiendo esas energías y se van formando, una opinión así, las galaxias, los sistemas, los planetas, etcétera, etcétera. La ciencia tiene ahora mucho más claro ese tema y se acerca mucho a la versión teosófica o a la versión ocultista. Pero el impulso es tan poderoso que desde el origen, el universo o el sistema solar tiene, creo que 13,000 millones de años, ¿no? Una cosa así, yo no, más o menos calculado, por ahí, en términos generales. Esos 13,500 millones de años, pues ese impulso no termina, es un impulso que escapa a nuestra concepción. La ciencia lo dice, ¿no? ¿Por qué se está expandiendo el cosmos? ¿Qué lo está impulsando? Ahora hablan de hay una materia negra que está empujando a todo, pero también mantiene la cohesión de las galaxias. O sea, es mucho, dice Enrique, muy elaborado el concepto que tú mencionas. Y lo vamos a abordar en la siguiente sesión, ¿verdad? Interesantísimo. Muchas gracias. Gracias a ti. Entonces vamos a terminar, chicos.